Los deseos se pueden obtener por el principio de placer o displacer, pero existe una condición cultural que enmarca el obtener estos deseos. A esto Freud lo denominó principio realidad. Es en ese principio que hace que la satisfacción de ciertos deseos en ciertos espacios en muchas ocasiones no sean válidos. Por ejemplo, querer estar cómoda con una blusa, unas bermudas en una cena muy elegante, por más que se quiera satisfacer ese deseo, por el principio de realidad no lo podría hacer porque a estas cenas se asiste con ropa muy formal. Y en esto consiste el principio de realidad, satisfacer mi deseo en otro espacio u hora, como por ejemplo vestir de esta forma en una cena de mi casa. Por otra parte, tenemos el contenido manifiesto y latente de los sueños, la máscara. El contenido manifiesto es el argumento que recordamos de los sueños, el cual es diferente al contenido latente, ya que se trata de una versión censurada y simbólica del mismo, y a veces incorpora parte de nuestras experiencias y preocupaciones de los días anteriores. El contenido latente, por otro lado, está formado de deseos inconscientes e impulsos que, de ser expresados directamente, serían amenazadores. Si bien en su mayor parte no suelen contener imágenes sexuales explícitas, Freud creía que muchos de los sueños de las personas adultas podían ser analizados provenientes de deseos eróticos. Por ejemplo, una pistola podría representar de manera oculta un pene. Freud pensaba que a través de los sueños podíamos comprender nuestros conflictos internos. Meyers, 2006. Vamos a hablar de los sueños de la madre y el padre de Freud. Freud no parece haber reconocido jamás cuánto dependió de su madre. La madre de él fue en efecto una mujer espléndida que tuvo una gran confianza en sí misma, una mujer que todavía distinta de la que iba a ser su esposa, pero muy similar a este tipo de mujeres que tanto poder pretendían sobre Freud en su edad madura. Por muy paradójico que fuera, tratándose de descubrir un complejo de Edipo, su madre era la auténtica dictadora, mientras que el padre, al parecer, un carácter bondadoso y desapercibido. Sin embargo, en la mente de Freud, el padre jugó un papel muy importante, extraordinario, cuando murió su padre. A la edad de 80 años, Freud había cumplido ya los 40. Sin embargo, Freud escribió que esa pérdida había revolucionado su alma. Al mismo tiempo, aquel acontecimiento hizo posible su descubrimiento de la teoría del cumplimiento de los deseos a través de los sueños. Es posible que exista una relación causa-efecto entre la pérdida y un debilitamiento en la vida sexual de Freud, como escribió el propio Freud a propósito de otra persona. Era el mayor rebelde imaginable. Por otro lado, a un nivel más profundo, era el más sumiso de los hijos, hasta el punto de abstenerse de todo placer sexual después de la muerte del padre, por muy tierno sentimiento de culpabilidad. En adelante, las madres iban a contar muy poco en las teorías freudianas, mientras que Freud desarrolló la importancia de los lazos que unen a un hijo con su padre. Características de las pulsiones. Son 4 características de las pulsiones. La primera es presión, que trata sobre la presión a la cantidad de potencia de la demanda que hace la pulsión a la mente. Por ejemplo, un ejemplo claro que tenemos es la falta de alimento durante 24 horas produce mayor presión pulsional, es decir, hambre, que hace la falta de alimento durante 4 horas, que es la mínima presión que se ejerce la mente. Segunda característica es el propósito. Todos los impulsos pulsionales deben tener propósitos, que es la satisfacción o disminución de la tensión. Según Simon Freud, la pulsión
sexual está atraída a esta ampliación de sus propósitos. Por ejemplo, el ejemplo de las pulsiones sexuales es el placer del órgano, una sensación agradable ligada a una determinada parte del cuerpo cuando es estimulado. Tercera característica, objeto para obtener su propósito último de satisfacción. La pulsión debe buscar algún objeto concreto, por lo regular externo, que tenga el poder de reducir tensión. Por ejemplo, la pulsión de hambre se dirige a objeto de la comida. Y por último, cuarto característica, fuente. Las fuentes de las pulsiones reciben en los procesos psíquicos, químicos del cuerpo. Por ejemplo, las pulsiones tienen sus fuentes fisiológicas en las secreciones hormonales, la actividad del sistema nervioso central es la excitación genital. Según Sigmund Freud, plantea un modelo estructural final de la mente. Ello es la parte más física de la mente, compuesto por representaciones inconscientes de las pulsiones relacionadas con la sexualidad y con la agresión, así como por huellas de las experiencias de gratificación de estos impulsos. Yo se concibe como un desarrollo del ello. Esta estructuración tiene un papel regulador de la vida psicológica. Evalúa los modos de satisfacción. Los impulsos tienen en cuenta las demandas del entorno. Trabaja con sentidos del consciente. En esta parte de la mente donde ejercen los mecanismos de defensa. Superyo actúa como conciencia moral, censurando determinados contenidos mentales, como supervisor del resto de instancia y como modelo de conducta. Es decir, supone una especie de yo ideal. Esta estructura se forma a través de la interiorización de las normas sociales, en la cual cumple un papel esencial el complejo de Edipo. Está compuesto por inconscientes y conscientes. De los mitos, estudios sobre la histeria, efectos de la terapia psicoanalítica. Esos fueron las referencias de Freud. La metapsicología de la represión. Esta es la parte más abstracta o confusa puede ser y teóricamente del psicoanálisis. Y por ello es la más importante y la más fundamental en el sentido de que proporciona un marco de referencia para la comprensión de los temas restantes. Para ser más concretos, tales como la neurosis, los sueños o la cura analítica. La metapsicología elabora un conjunto de modelos conceptuales más o menos distantes de la experiencia. Estos son tales como la ficción de un aparato psíquico dividido en instancias, las teorías de las pulsiones y el proceso de represión.
La metapsicología es un término creado por Freud y este se hizo para designar la psicología fundada por él. Esta es también considerada en 3 puntos de vista. El primero es dinámico, el segundo es tópico y el tercero es económico. Las pulsiones del inconsciente. Al inicio del trabajo de Freud, él utilizó unos términos como los de excitación, impulso, deseo y tensión, fueron 4, pero sin embargo con el pasar del tiempo fueron reemplazados en sus trabajos posteriores por el término pulsión. La pulsión y destinos de pulsión, Freud delineó con cuidado 2 distinciones entre estímulos y pulsiones, que estas son las siguientes. Primero, Freud señaló que los estímulos físicos inciden en el organismo del ambiente externo y mientras que los impulsos pulsionales se desarrollan dentro del organismo. La segunda característica distinta es que la estimulación que se origina en el ambiente tiene solamente un impacto temporal en el organismo, mientras que la excitación pulsional interna solo termina cuando se satisface la necesidad del tejido que dio lugar a la tensión. En su análisis, las pulsiones, Freud regresa a la idea anterior que él tenía como el sistema nervioso, como un aparato que funcionaba para reducir de pronto la estimulación y la excitación al nivel más bajo posible. Una pulsión es una representación mental de una necesidad física o corporal. Y Freud distingue 4 características muy importantes de las pulsiones. La primera, presión. Esta es la cantidad de fuerza o potencia de la demanda que hace la pulsión a la mente. Segunda, esto es un propósito. Todos los impulsos pulsionales se esfuerzan por llegar a una meta o un propósito. Como tercera tenemos un objeto que para obtener un propósito de satisfacción, la pulsión busca un objeto concreto que tenga un poder de reducir la tensión. Y como cuarto es la fuente. La fuente reside en los procesos fisioquímicos del cuerpo. Mi nombre es Ángela Andrea Sandoval Gasca, soy estudiante de 4º semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los 3 temas correspondientes al trabajo, al video realizado para la profesora Diana Milena Torres Ariza. Muchas gracias. Inconsciente en el psicoanálisis. Con esta palabra inconsciente podemos designar en primer lugar todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia y al que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad. Pero en segundo lugar, este término se usa para señalar o nombrar uno de los sistemas del aparato psíquico. Esa es la parte no consciente con grandes esfuerzos por parte del sujeto. Y en particular gracias al trabajo de la terapia. El inconsciente, los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto o persona reprime por resultarle inaceptable. La mente no consciente puede dividirse en 2 grandes regiones. Lo no consciente, pero fácilmente consciente,
como los recuerdos en el sentido ordinario, y no lo consciente y difícilmente consciente. Esa puede ser por existir unas fuerzas mentales que lo impidan. Para distinguir los dos tipos de mente no consciente, Freud propuso términos preconsciente o inconsciente, esos fueron los dos términos, o sentido simplemente descriptivo, o inconsciente en sentido dinámico y más propio. Freud concibió el inconsciente solo como inconsciente individual, en el que se encuentran las vivencias reprimidas del sujeto individual. Pero Jung supuso además que el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, en el que había que situar las vivencias comunes a toda la humanidad, o arqueotipos, y estos que transmiten son transmitidos hereditariamente. Freud tuvo razones muy importantes para las defensas de la existencia de mente inconsciente. Las principales de ellas fueron los fenómenos de la hipnosis, la referencia a una motivación inconsciente, el mundo simbólico.